estábamos analizando estadísticamente unas series. Y si mal no recuerdo, les dejé tarea. ¿La hicieron, muchachos? ¿Alguien quiere compartir para que nos expliquen a ver qué entendieron de lo que hicimos la clase pasada? Dejo de compartir para que compartan ustedes. A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Alguien? ¿Nadie? Adelante, Paulina. A ver, voy. Sí. ¿Ya se ve? Ya se ve. Bueno, es que estoy en tablet, entonces está un Sí, poquito no te difícil, preocupes. pero bueno, aquí está la estadística descriptiva Ajá. y le puse estos colorcitos como para ver cuál era la que tenía más alta desviación estándar, o sea, que tuviera Qué más riesgo. bonito. Y pues una fue esta de Snap. Acuérdate, perdón, Pau, Ajá. nada más una corrección. En estadística se llama desviación estándar, en finanzas se llama volatilidad. Entonces estás Volatilidad. marcando en semáforo las de mayor volatilidad a menor volatilidad. Excelente, porque ahí se ve claritito. Uh-huh. Y pues la más volátil fue Snap. No sabía qué empresa era, entonces busqué y es una empresa de cámaras y tecnología. Ok. Y la segunda más volátil es Crypto, que también era como de esperarse, o por lo menos para mí. Uh-huh. Y justamente esas dos fueron las que grafiqué acá. Ok. Y hice sus intervalos. Ajá. Y bueno, igual en la gráfica de Snap, por ejemplo, podemos ver que Sí, están muy concentrados los datos sí. alrededor de la media, aunque tiene mucha dispersión, o sea, hay muchísimos datos Atípicos, ¿no? en las Los colas. extremos. Ajá. A ver, vamos a ver el máximo y el mínimo de esa. Snap. Es este y este. Ajá. Para Bueno, que sea más fácil verlo, 1.03. eso lo puedes poner en porcentaje, el máximo y el mínimo, y así es más Ay, fácil que se note. déjame ver por qué. Sí, sí, no te preocupes, o sea, para cuando vayas Es a que hacer tu como, proyecto. ok. Es que Ujú. como aquí estoy en tablet, la verdad Sí, no sé y luego dónde no se puede tan ponerlo. fácil. Creo que aquí. Ah, sí. Ahí están. Un porcentaje. Ahí está. Ahí está. Son de Snap, ay, sí. Ay, Este ve la y este. dispersión tan grandotota, ve el mínimo, pero también tienes Ujú. una pérdida muy grande, pero una ganancia muy grande. Sí. Pues eso como que es lo que, bueno, lo que implica la alta volatilidad, ¿no? A ver, sí, por eso exactamente la volatilidad es muy alta, eso te está diciendo esos picototes. Y Ujú. ahora vamos a ver su curtosis y su coeficiente de asimetría de esa Sí. misma. Esta es la curtosis 30.23. Súper Sí, muy alta. leptocúrtica. Y coeficiente de Y asimetría negativo. menos, ajá. Sí, porque el extremo positivo es mucho más grande que el, bueno, ni tan grande. Y Sí, fíjate, lo bueno de eso, si ves tu gráfica, ¿cuál es la media? ajá. Déjame ver la media de Snapchat. Bueno, voy. Eh, Ahí está, Media es menos 0.004. chiquitita. En Sí. porcentaje es del 0.04%, ¿no? Más o menos. Ujú. Sí. Sí, 0.4%. Ok, ahora sí vamos a la gráfica. Lo que te está diciendo tu gráfica, la mayoría de los datos se agrupan en la media. La Sí. media está súper leptocúrtica, una función de distribución normal, yo creo que pasaría a la mitad de tu gráfica, porque salió altísima la curtosis. Algo bueno Sí, que sí tiene intenté como ajustarle la ponerla, normal, pero no, bueno, no pude. yo tampoco, a ver si un día de estos, cuando lo trabajen con Emanuel en Python, ahí va a ser muy fácil. Sí, más. Sí, ahí es bien fácil, entonces ahí se la clavan, ahí se la ponen para que quede bonito. Sí. Aquí en Excel es más relajo, pero en Python van a ver que es muy fácil. Ahora, lo que puedes ver es que alrededor de la media,
tu coeficiente de asimetría es negativo, lo que nos está diciendo que los datos, sí es negativo el coeficiente de asimetría, ya ni me acuerdo. Sí, Sí, creo ¿verdad? que sí, Porque coeficiente tus de extremos están hacia asimetría. la derecha. Ajá, Sí, sí, ahí está. sí, Es menos dos. negativo. Ajá, Entonces, la mayoría de los datos después de la media siguen datos del lado derecho. ¿Sí lo ves? La ajá. barrita que Sí, sigue. sí, Entonces, sí, o tienes la media o tienes valores más altos por lo general. Eso es sí. bueno. Y luego abajo le hiciste su intervalo de confianza. Ajá. Entre el punto 19 más o menos y el punto 18 tienes todos los datos prácticamente. Solo los extremos Sí, escapan. sí. Entonces, sí, sí O sea, tienes, como que sí está muy tienes. alrededor del cero, ¿no? Así es. De hecho, yo creo que con una desviación estándar ya tienes casi el 95% de los datos con una, Mm, porque están muy agrupados en la media. sí. Obviamente, estos intervalos de confianza son para una función de distribución normal, que aquí estamos viendo que no lo es. Ujú. Ok, y ahora vamos con la otra, Listo. la Escrito y cripto. bueno, acá está la media, déjame pongo así, Ajá, menos 0.15%. sí. Y luego Mm, tu coeficiente de así, bueno, la volatilidad ya vimos que también ajá, es un poco alta. sí, La curtosis es, no puedo ver, ahí está, 6.07. también Ajá, es leptocúrtica y el coeficiente de asimetría también es negativo porque también tienen los datos sí. cargados a la derecha, pero tu mínimo es mucho, la pérdida máxima es más grande que la ganancia máxima. Mm, sí. Eso sí. Pues eso se ve en la gráfica también. Ah, Ajá. Aparte de esa gráfica, se vería si pones una gráfica nada más de rendimientos, tal ok. cual de rayitas de los puros rendimientos. Ahí se verían esos extremos. Ok. Sí, eso me faltaba. Sí, Ujú. ahí se vería claritito. Pero la idea es que viendo esta tabla podamos interpretar sin ver gráficas. O sea, ahorita pues nos estamos ayudando con las Ajá, gráficas para poder leer la tabla. Pero después ya sí, sí. nada más viendo la tabla podemos saber cómo se distribuyen los rendimientos de los instrumentos financieros. Ajá. Sí. Entonces ahorita es como una práctica para decir, a ver, aquí está así, voy a la gráfica y lo veo. Ah, Pero ya cuando trabajamos, muchachos, ya nunca vemos las gráficas, ya nada más vemos los resultados. Ahorita es así como para que se vayan acostumbrando y vayan entendiendo los resultados con respecto al comportamiento de los rendimientos. ok. Ujú. Sí, Muy bien, Jimena. Muy, muy bien. soy Pau. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que quiera mostrar su trabajo? ¿No ya nadie? ¿Ya me sigo entonces? Muy bien. Vamos a seguir. Y todo esto es práctica, muchachos. A medida que ustedes practiquen más, pues van entendiendo más, ¿no? Entonces, bueno, la clase pasada estábamos viendo las correlaciones del por qué es importante, ¿no? Que tenemos casi puras correlaciones positivas y que seguramente estas forman parte de este índice, por eso están altamente correlacionadas. También encontramos algunas correlaciones muy raras, como esta de Banco América con Ford. O sea, esta sí está bien extraña, ¿no? Que estén correlacionados, pero bueno. Y American Airlines con Ford también. Entonces, bueno, estos son de transporte, podrían, aunque nada que ver aviones con coches, pero bueno, están correlacionados. ¿Ok? La que faltaba, ya no la tengo yo aquí, era una, ¿dónde lo tengo? Estas, no estas de precios. Las de rendimientos, quién sabe dónde andan. Aquí, estas, porque aquí se verían también los máximos, tanto la máxima ganancia como la máxima pérdida. Ese es el único que faltó, Jimena, pero todo lo demás súper bien. Muy bien. Sí voy a regresar a la evaluación de bonos un poquito, nada más para explicarles de la evaluación de bonos es muy sencillo
Y le voy a pedir a Emanuel que vea duración y convexidad. Entonces, déjenme abrir la de los bonos. Denme un momento. No es que encuentre mi presentación. Aquí está. Aquí está. Pues déjenme verlo. Me falta toda la teoría, pero prometo que la veo en algún momento. Los bonos, muchachos. No sé si vimos los factores de riesgo, muchachos. Creo que no. ¿Qué es No, Es que no hemos visto nada de regulación. Sí la voy a tener que ver. No quería, pero voy a ver lo básico, más que la clasificación de los riesgos. ¿Esta sí nos la echamos o tampoco hicimos esto? tampoco Qué mal. ¿Perdón? No, ¿verdad? Muy bien. Pues sí. Entonces sí, no puedo entrar a bonos hasta que les explique. Entonces, lo que hicimos ahorita es un análisis estadístico. Cuando se arma un portafolio de inversión, también ustedes pueden llevar de optativa portafolios de inversión, portafolios óptimos. Entonces, primero se arma el portafolio. Cuando llega al área de riesgos, nosotros no modificamos el portafolio, analizamos cómo está armado. Hacemos un poquito de análisis estadístico, hacemos otro tipo de cositas para ver cómo está organizado y cómo le está yendo ese portafolio. Y posteriormente le vamos a hacer una medición de riesgo. Ajá. El análisis estadístico solo nos dice las características, cómo está distribuido ese portafolio, qué es más riesgoso, qué hay adentro, si están correlacionados, si no. Un portafolio bien diversificado es aquel que las correlaciones tienden a cero. Entonces, digamos, si alguien armó este portafolio con el que estábamos trabajando, aquí está, pues tenemos varios instrumentos altamente correlacionados. Entonces, no necesariamente este es un portafolio óptimo. En un portafolio óptimo, la mayoría de las correlaciones no son significativas, es decir, en valor absoluto son menores de 0.5. Eso es en portafolios óptimos, ¿ok? Entonces, pues desde aquí estamos viendo que quizá este portafolio no sea el más adecuado. Ya desde ahí lo estamos detectando. Ya vimos la distribución, así como lo puso Jimena, se veía muy, muy bonito la desviación estándar porque podíamos ver cuál era el más riesgoso y luego los menos riesgosos. Esto no lo voy a ver ahorita, necesito explicar otras cosas. Y muy bien. Ay, aquí no sé qué. Ahí está. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Paulina, perdón, Paulina. Y tan bonito que trabajaste. Paulina. Muy bien. Pero mira, ya te vi aquí. Sí, mándenme muñequitos, muchachos. Eso me gusta verlos, que están despiertos. Muy bien. Entonces, lo primero, muchachos, vamos a tener una definición de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Por lo general, muchachos, en finanzas, obviamente, el riesgo lo vamos a asociar a pérdidas financieras, pero en realidad un riesgo es algo que está fuera de la norma, fuera de la normalidad. Es decir, si ahorita ustedes salen a algún lugar, les puede caer un billete de $1,000. Eso es un riesgo. No se preocuparían que les caiga un billete de $1,000, pero es un riesgo, ¿ok? Todo lo que ocurre fuera de la norma es un riesgo. También puede ser que en lugar de que les caiga un billete de $1,000, les caiga una piedra. Eso sí sería preocupante. Entonces, en el mundo financiero nos preocupan los riesgos malos, no los riesgos buenos. Si mi portafolio gana mucho dinero, pues me fijo qué está pasando, no se me vaya a caer después, pero es bueno. También lo sigo. Se salió de la norma, ¿qué le está pasando? Qué bueno que estoy ganando mucho, pero puede ser peligroso. Entonces, sí hago un seguimiento de riesgo, aunque me esté yendo muy bien. Obviamente, si me va mal, desde un principio tengo que tomar medidas para que eso mejore. Muy bien. Entonces, y ahora sí, la definición formal que nos dice. Usualmente entendemos al riesgo como la probabilidad de enfrentar pérdidas. Sin embargo, en finanzas se conceptualiza como la probabilidad de obtener resultados
diferentes a los proyectados, fuera del mercado, ¿no? Fuera de lo normal. Esta definición de riesgo implica tanto resultados positivos como negativos, que es lo que ya les expliqué, y luego vamos a tener una clasificación de los riesgos. Esta clasificación de los riesgos, hay una regulación internacional que se llama Basilea, que se crea por ahí de los 80s, por medio del G4 en Basilea, Suiza. Por eso se llama Basilea. Es una regulación mínima internacional que pone las bases para el análisis financiero y principalmente para el análisis de riesgo financiero, ¿ok? Esa regulación la han adoptado muchos países a lo largo del mundo, México entre ellos, ¿ok? México, quien dicta la ley para el sistema financiero, es la comisión, eh, se me fue hasta el nombre, muchachos. La comisión, me acuerdo del de seguros y fianzas, esa también, pero no. La Comisión Nacional, no me acuerdo. ¿Cómo se llama la del sector financiero? Gracias, Paulina. La Comisión Nacional, la CNBV, que no me acuerdo Bancaria de ahorita. valores. Bancaria y de valores, sí es cierto. Ando distraída, ahorita les cuento por qué. Muy bien. Entonces, sí, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es quien dicta la ley. Y después tenemos una ley secundaria que se llama la Circular Única de Bancos, la CUB. La ley dice lo que se tiene que hacer y la CUB dice cómo. Es el paso a paso de cómo hacer. Nosotros como actuarios tenemos un gran campo laboral en el área de riesgos porque podemos estar en modelos y sistemas de riesgos, que es para lo que los queremos preparar en este curso. Por eso es tan importante que aprendan a programar en modelos y sistemas, y son matemáticos, entonces por eso entramos muy bien ahí. Pero ya después de trabajar muchos años en eso, muchachos, a veces desvariamos y nos vamos al mundo de las auditorías. Yo ya hago consultoría en riesgos, ya no trabajo en áreas de riesgos. Entonces, yo ya me dedico a hacer auditorías normativas y auditorías de modelos y sistemas. Entonces, tengo una buena experiencia en eso. Hemos hecho auditorías para Banobras, para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el MEXDER, para así instituciones padres, ¿no? Aseguradoras, bancos. Entonces, sí, hemos trabajado ya después. Fui encargada de un área de riesgos también en el Fideicomiso de Fomento Minero. Trabajé en un despacho de riesgos también y todavía de vez en cuando hacemos proyectos con el despacho. Entonces, este es un área de oportunidad, muchachos, bien grandota. Y creo que sí les comenté al principio en la presentación del curso, los chicos que me ayudan aquí con los cursos se van de volada, muchachos, porque encuentran trabajo muy rápido. Entonces, los chicos que me han ayudado toman el curso, son buenísimos estudiantes, lo aprenden muy bien. Luego están conmigo de ayudantes y como que refuerzan los conocimientos y ya encuentran un buen trabajo, pero recién egresado y ganando 20, 30 mil pesos, muchachos. Entonces, sí es un área todavía con mucho trabajo, ¿ok? Y bueno, todo esto viene porque la regulación es internacional. Y la regulación lo que indica es que tiene que haber un área de riesgos para los modelos y sistemas. Sector bancario, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, todos tienen que tener un área de riesgos. Ajá. Entonces, por eso es que el campo laboral es muy, muy amplio. Ahora, dentro de las áreas de riesgos, entre más grandes son las instituciones financieras, si pensamos en BBVA, en Citibanamex, en todos esos bancos grandotototes, pueden tener dirección, una dirección de riesgos financieros, como se les llama a estos también, y una de riesgos no financieros, donde luego se meten estos. Entonces, son direcciones de área, y pues ya de ahí todo lo que se desarrolla. Entonces, decíamos un riesgo puede ser bueno o malo, nos vamos nosotros a enfocar en las pérdidas, en la probabilidad de que existan pérdidas y cómo la regulación clasifica estos riesgos. Primero vamos a tener dos grandes grupos que son los riesgos cuantitativos y los riesgos cualitativos. Ahora sí que el nombre nos ayuda un poquito. En los riesgos cuantitativos sí tenemos experiencia estadística para poder hacer modelos. O sea, diario podemos hacer registros para que podamos construir modelos.
En los riesgos cualitativos no necesariamente ocurren tan seguido. Pensemos en un portafolio de inversión, varía de un día a otro. Entonces, un año tenemos un montón de experiencia estadística. Pero si pensamos en los riesgos cualitativos, aquí no necesariamente vamos a tener una experiencia estadística. Aquí no podemos hacer modelos matemáticos sofisticados. Acá sí, porque tenemos muchos datos. Acá no. Ajá. Muy bien. Dentro de los cuantitativos, vamos a tener dos grupos grandototes. Los discrecionales también se les llama riesgos financieros. Le voy a poner aquí mismo para que cuando lo suba, también se llaman financieros. Ahí está. Discrecionales o financieros. ¿Qué quiere decir? Estos riesgos se incurren simple y sencillamente por el uso del dinero. Riesgo de crédito. Bueno, empiezo por acá porque ese es muy amplio. Riesgo de mercado, que mi portafolio de inversión pierda valor. Riesgo de liquidez, que no tenga los suficientes flujos de efectivo. Adelante. Que no tenga los suficientes flujos de efectivo para pagar en el corto plazo. Acuérdense que si no tengo para pagar, tengo que rematar activos. Eso lo vamos a ir viendo también al paso del tiempo, ¿no? Y si tenemos una deuda, muchachos, y tenemos que rematar un activo, siempre nos van a comprar lo que es más líquido, lo que se puede vender más fácilmente y que además tiene valor. Y imagínense que les surge dinero en este mismo momento. ¿Qué es lo primero que podrían vender, muchachos? A ver, díganme, ¿qué es lo más líquido que traen? Los escucho. Pero contéstenme, muchachos, para que no sienta que hablo sola. ¿Qué venderían? Rápidamente. La computadora. ¿Hay algo todavía que venderías antes, Rebeca? Pero barato, es correcto. Para empezar, rematas activos a precio inusual. Pero hay algo que venderías antes, el celular, es correcto. Y no les darían, o comida, lo más, o sea, lo que sea más líquido, lo que sea más bursátil, lo que sea más vendible, se los van a comprar, pero mucho más barato. Eso es el riesgo de liquidez, que tengan que rematar sus instrumentos financieros a un precio inusual por falta de dinero. Entonces, eso es lo que analizamos aquí. En el riesgo de mercado decíamos de que mi portafolio pierda valor. En el riesgo de crédito, el riesgo de crédito se divide en dos. Bueno, de hecho, en más. Antes del crédito, tengo que determinar a quién le presto y a quién no. Ya que presté dinero, ahora sí estoy aquí en este riesgo de crédito, es lo que puedo perder o el riesgo de que no recupere el dinero que presté. Entonces, es súper importante. Aquí tengo que recuperar lo que presté. El riesgo de crédito se divide en dos. El riesgo de crédito directo es que el dinero que presté no me lo paguen, pero hay un riesgo de crédito de contraparte. El riesgo de crédito de contraparte está ligado al riesgo de mercado. Lo que quiere decir es que los emisores de los instrumentos financieros se deteriore su calificación. Que por cierto, hace rato abrí la escala de calificaciones. Aquí está. Entonces, el riesgo de crédito de contraparte, si alguien que emitió mi instrumento financiero era AAA, mi instrumento en escala nacional podía ser AAA. ¿Ok? Si se deteriora la calificación crediticia del emisor del instrumento, seguramente mi instrumento va a perder valor. Entonces, con el riesgo de crédito de contraparte, me anticipo a que, más bien, me doy cuenta que ese instrumento va a perder valor desde que el emisor empieza a deteriorarse su calidad crediticia. Entonces, por esa razón, el riesgo de crédito de contraparte le pega al riesgo de mercado, a mis instrumentos financieros. Quien emitió los instrumentos está perdiendo calificación crediticia. Entonces, a los instrumentos van a perder valor. Eso es de ley. Ajá. Entonces, si yo me anticipo, puedo venderlos, puedo ajustar, puedo hacer algo. ¿Ok? Entonces, eso es el riesgo discrecionales, que también se llaman financieros. Y luego vamos a tener los riesgos no discrecionales, que obviamente los vamos a llamar no financieros. ¿Qué quiere decir? Sí tenemos bases estadísticas, pero en estos riesgos no dependen del uso y manejo del dinero. Decíamos aquí,
Mi portafolio de inversión es puro dinero. Aquí, mi portafolio de crédito es puro dinero. Liquidez, tengo que rematar mis activos a precios inusuales, directamente uso del dinero. Aquí no. Hasta principios de los 2000, solamente existía el puro riesgo operacional, en los 90. Pero después el riesgo legal y el riesgo tecnológico fueron tan importantes que fueron ganando terreno y después ya tienen ahora sí que su apartado, ¿ok? Dentro de los no financieros. ¿Qué quiere decir el riesgo operacional? Desde el momento en que nosotros abrimos la cortina para trabajar, pueden pasar cosas. ¿Qué puede pasar? Desde que se atore una hoja de papel en la impresora, desde ahí, ¿qué más puede pasar? Que un cliente se accidente, cualquier cosa, pero es un riesgo también que nos puede costar dinero. Y bueno, luego vamos a tener, esto es de la operación de la empresa, el riesgo operacional de la operación de la empresa que no tiene que ver con el manejo directo del dinero. Voy a tener el riesgo legal. Aquí, si se fijan, tengo uno aquí legal y tengo uno político en los cualitativos. Son distintos. Vamos a ver la diferencia. O el riesgo legal es cuando la institución financiera eh, está incurriendo la ley, ya sea con dolo o porque cambió la regulación y todavía no se adapta. Entonces incurren y pueden tener multas, etcétera. Entonces aquí estamos infringiendo la ley, con dolo o sin dolo. De este lado voy a tener el riesgo político. El riesgo político es cuando las decisiones de gobierno afectan a la institución financiera. Aquí nosotros no podemos intervenir absolutamente nada con el riesgo político. Decisiones de gobierno que afectan a la empresa. ¿Nos va a costar dinero? Sí. ¿Tenemos experiencia estadística? Pues a lo mejor sí, pero tenemos 5 datos en 10 años, ¿no? No podemos hacer un modelo matemático con eso. Con esto sí. Porque multas, demandas, hasta de que un trabajador lo corran y los demande, entra aquí. Entonces, de eso sí tenemos experiencia y tenemos muchos casos. De incurrir en faltas a la ley por la regulación, yo les decía, la regulación en México está alineada a las normas internacionales, pero súper alineada. Entonces, de repente, cualquier modificación que sale a nivel internacional se establece a nivel nacional. Y luego, primero cambia la regulación, pero las empresas no pueden reaccionar tan rápido. El sistema financiero se le da un periodo de gracia para que se pueda adaptar. Entonces, puede incurrir en un riesgo legal si no se adapta rápidamente, ¿no? Y luego el riesgo tecnológico, pues hoy en día, sin la tecnología no podríamos ni tener clase, muchachos, así de sencillo, ¿no? Entonces, es un gran riesgo. Las instituciones financieras, no sé si les ha pasado que quieren hacer una transacción y se cayó la plataforma, no pueden pagar, no pueden recibir dinero porque se cayó la plataforma. Entonces, el riesgo tecnológico hoy es muy relevante. Además, los hackeos entran aquí dentro del riesgo tecnológico. ¿Cómo nos protegemos? ¿Sí? Entonces, todo esto, los riesgos no discrecionales o no financieros, es manejo de la empresa, lo que está haciendo la empresa. Llamen institución financiera, aseguradora, casa de bolsa, como quieran. ¿Ok? Los riesgos cualitativos algunas cosas son externas, otras son internas, pero que no ocurren todos los días. Decíamos, el riesgo político, una decisión de gobierno que afecte a las instituciones financieras. Una ley que las afecte no todos los días pasa, ¿no? Ni se publica, ni se aplica, entonces es un riesgo político. Un caso bien sencillo de riesgo político, muchachos, cuando Hugo Chávez llegó como presidente a Venezuela, hace muchos años, porque ustedes ya conocen a Maduro, ya nunca conocieron a Hugo Chávez, algo de lo que pasó es que todas las empresas que eran extranjeras las nacionalizó. ¿Qué quiere decir? México tenía una planta de Cemex en Venezuela, la perdió. Eso es un riesgo político. Ajá. Y así entre otras cosas, riesgo político. De repente, cuando López Obrador se queja, no sé si se acuerdan que hace tiempo una cervecera se iba a establecer, no sé si en Coahuila, Chihuahua, en el norte, pero López Obrador dijo que no había agua y que ahí no, que mejor se fueran al sur. Ya la empresa cervecera ya no se estableció en ningún lado en México, se fue a otro lado.
Eso es un riesgo político. Ajá. Afecta tanto a la empresa como a los inversionistas, a todos. Ahora, el riesgo de negocio. El riesgo de negocio es un riesgo del sector, o sea, lo que le va a afectar a todos los bancos, a todas las aseguradoras. Sí podemos como que tratar de que no nos vaya tan mal, pero no podemos prevenirlo. Pensemos en el COVID. Cuando el COVID, las aseguradoras vendieron un montón de seguros de vida, de seguros de gastos médicos mayores, de un chorro. Entonces, es bueno o malo, habría que verlo en cuestión primas con respecto a las utilidades generadas esos años. Que la respuesta es si les fue bien, ¿ok? Pero bueno, ese es un riesgo de negocio. Si el sector turístico durante el COVID le fue muy mal, a todos es un riesgo de negocio. A todo el sector le fue mal, ¿ok? Ese es el riesgo de negocio. Algo que les va a afectar a todos. El riesgo estratégico, este sí depende de la empresa. Los directivos de la empresa, las decisiones que toman que pueden afectar a la empresa. Por ahí tengo unos ejemplos, no sé si me dé tiempo de verlo hoy, no creo, pero bueno, los vemos después. Entonces, decisiones de los directivos que afectan a la empresa. Eso es el riesgo estratégico. Cada cuando pase eso, pues quién sabe, no tenemos una experiencia estadística en los últimos 2 años como en riesgo de mercado. No se dieron muchas, ¿no? Y el riesgo reputacional. El riesgo reputacional es cuando puede ser una nota de periódico, puede ser, eh, estuvo muy de moda también todas las operaciones de lavado de dinero, que obviamente también salen en los noticiarios. Entonces, la reputación se ve afectada y pierde valor la empresa. No solo las financieras, todas. Y el por qué es muy simple, se van clientes, se van accionistas, entonces sí empieza a perder valor la empresa. Ha habido aseguradoras, muchachos, y bancos que han desaparecido por un riesgo reputacional. Ustedes ya no conocieron HSBC ni Seguros América, creo que se llamaba, y algunas otras Atlas, no sé si exista todavía. Varias de ellas por periodicazos de lavado de dinero fueron perdiendo valor y terminaron rematándose, vendiéndose. Eso es riesgo reputacional. Sí afecta a las instituciones financieras, pero no es algo que podamos hacer un modelo para predecirlo y reducirlo. No podemos. Hay otras formas de medirlo, modelos muy sencillos. De este lado, muchachos, estos riesgos ya están muy trabajados. Aquí es donde principalmente trabajamos mercado, crédito y liquidez. Ya tenemos modelos muy sofisticados, que son los que del mercado nos vamos a meter durísimo. En liquidez se los explico, ahí los contadores participan bastante. Y el de crédito, también hacemos mucho, pero uno de los principales problemas es que no tenemos datos. De mercado sí, porque son datos públicos, pero de crédito no. Entonces ahí para aplicar los modelos nos cuesta un poquito de trabajo. Luego nos los inventamos, pero bueno, vamos a entender cómo funcionan estos modelos. De estos de aquí, muchachos, todavía están en pañales estos modelos, ya hay, pero todavía no son tan sofisticados como estos, ya apenas empiezan. Aquí también hay mucha área de desarrollo en modelos. Entonces, ya hay algunos. Aquí en riesgo operacional se pueden hacer modelos bien interesantes de cúpulas, o sea, de encimar dos funciones de distribución, porque el riesgo operacional es de colas pesadas. ¿Qué queremos decir? O sea, si se atoró una hoja de papel, pues nos cuesta bien poquito, ¿no? Entonces, así, si lo veríamos acá, nos cuesta bien poquito, entonces va a ser una pérdida chiquitita, ¿no? Pero un fraude, pues nos va a costar millones, entonces va a ser una cola pesada hasta acá. Entonces, y la cola izquierda en el riesgo operacional es muy pesada. Entonces, cuando ajustamos funciones de distribución, es difícil. Entonces, se hacen splines, se hacen cúpulas, donde encimamos funciones de distribución para agarrar esas colas. Entonces, ahí los modelos se empiezan a poner también bien interesantes. Ajá. Por supuesto que no vamos a llegar, pero vamos a ver si mencionamos algo. Entonces, esta es la clasificación de los riesgos. Sí, tenemos que dar un curso 2 de esto. Bueno, esto no lo voy a leer. Esto que les expliqué aquí están todas las definiciones de los riesgos. ¿Ok? Entonces ya, esta presentación se la subo para que ustedes las puedan ir viendo poco a poquito.
Ya vimos parte de la evaluación de los instrumentos de deuda. Vimos evaluación de CETES, ¿sí se acuerdan? Que evaluamos CETES. Sí. Excelente. Ahora vamos a ver bonos en el poquito tiempo que me queda. Y vamos a ver la sensibilidad en los cambios a los factores de riesgo. Para empezar, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es algo que hace que varíe el precio de un instrumento financiero. Las acciones, todo el mercado accionario, por sí mismas, son riesgosas, como lo que hemos estado analizando, ¿no? Una acción siempre es riesgosa. Entonces, para una acción, ella misma es un factor de riesgo, pero de acuerdo al tipo de instrumento, les pueden pegar otras cosas. Todos los instrumentos de deuda, las tasas de interés, los tipos de cambio, la inflación, todo esto siempre les pega. A los derivados, bueno, los precios de los subyacentes, los índices, también las tasas, los tipos de cambio. Tasas de interés, tasa libre de riesgos en particular, tipo de cambio e inflación le pega a casi todos los instrumentos financieros, a todos, siempre, ¿no? Y para algunos, pues hay además otros factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo son los que hacen variar el precio de los instrumentos financieros. ¿Qué tanto varía? Esa volatilidad que estamos midiendo, ¿qué es lo que hace que sean volátiles? Los factores de riesgo. Ajá. Una acción por sí misma es un factor de riesgo. Entonces, si es muy riesgosa, su factor de riesgo de ella misma es alto. ¿Ok? Entonces, riesgo, decíamos que es la probabilidad de pérdida, aunque es cualquier variación con respecto a la media. Eso es riesgo solito. Luego, riesgo de mercado. Vamos a empezar, yo les decía, me salté cosas de regulación que no están en esta presentación, que sí tengo que ver algún día, pero no estos días. Entonces, vamos a empezar con este riesgo de mercado. Ajá. Ay, ya me están buscando, ya casi acabo. Entonces, el riesgo es la variación con respecto a un precio específico. ¿Qué es el riesgo de mercado? El riesgo de mercado es la pérdida potencial en el valor de mi cartera de inversión. ¿Cuánto puedo perder? Que pierda dinero, la probabilidad de perder dinero en mi cartera de inversión por variación en los factores de riesgo. Ahora sí que eso no necesitamos decirlo, ¿no? Ya lo sabemos que es por esa razón. Entonces, ahora sí, la definición, el riesgo de mercado se define como la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la evaluación de las posiciones. No sé si lo aclaramos, pero una posición es el monto en exposición, lo que invertimos. Eso es lo que se conoce como mi posición, ajá, o mi monto en exposición, que es normalmente como van a encontrar, es lo que invirtieron. Este tipo de riesgo se va a medir a través de variaciones de los rendimientos de los instrumentos de inversión, es decir, a través de su volatilidad, que es lo que hemos estado analizando con el análisis estadístico de las series financieras. Y recuerden, todo lo que hacemos es con rendimientos, no con precios. ¿Y el por qué? Pues es bien sencillo. Si yo digo que gané 5 pesos o 50 pesos, no sé si es mucho o es poco porque no sé cuánto invertí, no sé mi posición. En cambio, cuando yo calculo rendimientos, puedo comparar todos mis instrumentos financieros porque me están diciendo un porcentaje con respecto a mi inversión. Entonces ahí ya no importa. Otra de las cosas importantes de no trabajar con precios, también veíamos que podemos tener acciones como muy costosas y unas muy baratas, como por ejemplo, bueno, este es un índice, por eso es tan grandotote, pero esta criptomoneda, vean cuánto está, y si lo comparamos con esta que vale 3, o sea, en precio no son comparables. Veamos que en rendimiento sí. Entonces, por eso siempre vamos a trabajar con los rendimientos y con esos rendimientos vamos a calcular la volatilidad. Esa volatilidad nos está hablando de riesgo. Ajá. Entre más volátil sea un instrumento financiero, más riesgo tengo de perder dinero en mi inversión, en mi posición. ¿Ok? Ahora, que algo sea volátil, que algo sea riesgoso, no necesariamente es malo. En un portafolio de inversión bien diversificado, siempre tenemos que tener uno que otro elemento de riesgo. En México, hablando de la regulación, para
sistema financiero y para seguros y fianzas también, es muy clara la regulación en qué tanto se pueden jugar en riesgo alto. Entonces, la regulación, la mayor parte les va a decir en deuda gubernamental, o corto plazo, riesgo bajo. El riesgo, ¿cómo se mide? Por la escala de calificaciones crediticias. Entonces, riesgo bajo, plazo corto, eso limita el rendimiento y les va a dejar un porcentaje muy chiquitito donde pueden invertir en alto riesgo, muy chiquitito. Entonces, cuando armamos un portafolio óptimo de inversión, muchas veces no podemos en la vida real aplicarlo. Eso también yo ya les había contado. Luego, lo que matemáticamente es correcto en la vida real no se puede, la regulación no deja, porque a lo mejor la teoría del portafolio les dice que metan el instrumento X y que compren un 20% de ese instrumento, pero la regulación les dice, en instrumentos con ese tipo de riesgo solo puedes invertir el 2%. Entonces ya nos va a mover nuestro portafolio de inversión, ya no lo voy a poder optimizar como dice la teoría del portafolio. Entonces, ese tipo de cosas son a las que nos enfrentamos cuando trabajamos, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede, muchachos, y quedan muy bonitos los portafolios. También es una buena área, pero requiere más dedicación. Bueno, las dos. Entonces, decíamos, los factores de riesgo determinan los precios de los instrumentos de inversión y, por tanto, sus rendimientos. ¿Ok? ¿Qué más de aquí? Eso ya se los había dicho, las acciones por sí mismas son un factor de riesgo. En los instrumentos de deuda o derivados hay varias cosas que les afectan y estos son los factores de riesgos que van afectando, ¿no? Ya vimos mercados financieros, entonces por eso esto ya no lo vuelvo a explicar. Y ahora, esto ya lo había mencionado, pero todavía no hacemos ejercicios y ni me va a dar tiempo hoy, porque ya casi se nos acaba la clase. Entonces decíamos, tengo bonos cupón cero y bonos cuponados. El precio de cualquier instrumento financiero, el precio justo es el valor presente de los flujos futuros. Ya vimos todo esto de los tipos de tasas, también ya los vimos, ¿ok? Ahora, esto de los CETES ya lo vimos. Cuando tenemos bonos cuponados, decíamos, me voy a traer el valor presente de los cupones, del pago de los cupones, dependiendo del tipo de tasa que tengan, y al final me dan mi último interés y el nominal. Todos los instrumentos de deuda se negocian a descuento, es decir, yo sé cuánto me van a dar al final de nominal, no sé cuánto me cuesta, va a depender del cálculo. Esto se ve feo, pero es muy fácil. Y lo voy a dejar aquí, muchachos, y después avanzamos para calcular el precio de un instrumento de deuda cuponado. Este es un Unibono, por eso se ve más feo, pero realmente no lo son. Y a grandes rasgos les voy a explicar qué es la duración y la convexidad. ¿Ok? Entonces, el precio de un bono o de un instrumento de deuda en general, lo que me dice es, si voy a recibir 100 pesos al final, más todo mi pago de cupones en el periodo de tiempo, ¿cuánto me cuesta hoy? ¿Cuál es el precio justo? Eso es el cálculo. ¿Ok? Luego vamos a tener dos medidas de sensibilidad. Este es otro bono. Esto lo hacemos la siguiente clase. Vamos a tener dos medidas de sensibilidad. Una se llama duración y otra se llama convexidad. Esto, ¿dónde está? Aquí está. La duración, imagínense que tenemos un bono a 10 años. Cada periodo de pago de cupón me están pagando intereses. La duración es en cuánto tiempo recupero mi inversión, el precio, en cuánto tiempo lo recupero. Esa es la duración. Obviamente nosotros quisiéramos instrumentos con una duración más chiquita porque recupero más rápido mi dinero. ¿Ok? Eso se calcula con la primera derivada. ¿Ok? La convexidad que me dice es qué tanto varía esa duración. Es decir, como la volatilidad, podríamos decirlo, de la duración. O sea, ¿qué tanto puede variar esa duración? O sea, un bono a 10 años, mi duración dice que 8 años, lo recupero en 8 años. Pero si la convexidad me dice que puede ser 2 años más, 2 años menos, pues puedo quedarme en los 10 años. Entonces, a grandes rasgos eso es. Después lo vamos a practicar, muchachos.
lo dejamos aquí. Déjenles cuento, muchachos, voy a hablar dejen apago acá y prendo mi cámara. Un minuto. Ay, apagué el micrófono en lugar de dejar de compartir. Déjenme dejar de compartir. Y prendo mi cámara para saludarlos. Entonces, la siguiente semana, muchachos, no los puedo ver. Tienen que hacerme una cirugía. Tengo un quiste aquí entre los cornetes adentro. Y tengo un problema con los cornetes. Me los tienen que reconstruir y sacarme el quiste. Entonces, la siguiente semana, pues no creo que los vea. Yo creo que hasta la otra semana, ya espero que en una semanita al menos pueda respirar y ya luego pueda hablar. Entonces ya los veo. Le voy a pedir a Emanuel que todo lo que hemos visto lo vea en Python y a ver si puede empezar a calcular precio, duración y convexidad de bonos para que cuando yo regrese nos sigamos con administración de riesgos, ¿no? Con ya los modelos de riesgos. ¿Ok? Y pues ya. Hasta aquí, muchachos. ¿Vamos bien todos? Sí, todo bien. Excelente. Muy bien, chicos. Pues entonces, la siguiente semana no los veo hasta la otra. Ahí, muchas gracias, chicos. Ahí vamos viendo con Emanuel. Ya les avisará cuando ya regreso a las clases.